microorganismos, ¿sí? En este caso vamos a revisar los virus, ¿sí? Miren, Daniela, ¿qué características presentaba este grupo de microorganismos? ¿Alguien recuerda? Eran parásitos intracelulares, creo. ¿Ya? ¿Por qué se los considera parásitos intracelulares a este grupo de microorganismos? Creo que decía que dependían de una maquinaria bioquímica de la célula hospedadora para que se puedan replicar, algo así. Sí, se los considera acelulares porque para estos poderse replicar necesitan utilizar el metabolismo producido por la célula eucariota, ¿sí? Por eso se los consideran microorganismos intracelulares obligados, ¿sí? Por eso una de las técnicas de diagnóstico para este grupo de microorganismos son los cultivos celulares, ¿sí? Miren, el tamaño de estos microorganismos va de 20, que son los virus más pequeños, a 30 nanómetros de diámetro, ¿sí? También son considerados acelulares porque su estructura no es básica de una célula, no hay núcleo, no hay citoplasma, ¿sí? No hay mitocondrias, no hay ribosomas, no es una célula, ¿sí? Por eso también es considerado acelular. Lo que contiene un virus es específicamente el material genético. Este puede ser DNA o RNA. Acompañado al material genético también se encuentran ciertas enzimas que ayudan en ciertos procesos de la replicación viral. Dependiendo obviamente del tipo de ácido nucleico, obviamente va a haber el tipo de estos enzimas, ¿sí? Miren, posterior a eso también está el material genético, está recubierto o protegido por una envoltura proteica a la cual se la denomina cápside, y también existen ciertos virus que van a presentar una envoltura. La unión específicamente del material genético, ya sea DNA o RNA, y la cápside se denomina virión, ¿sí? Y esta es la unidad infecciosa del virus. Vamos a ir viendo, miren, detalle los componentes de los virus. Como ya les había mencionado, está el material genético. Este puede ser DNA o RNA. Solo hay la presencia de uno, ¿sí? Dependiendo también de las características del ácido nucleico, nosotros lo vamos a encontrar como monocatenario o bicatenario. Igual puede estar circular o lineal, segmentado o no segmentado, y dependiendo también del material genético van a ser el contenido de guanina y citosina, ¿sí? El tamaño viral, dependiendo igual del material genético, podemos encontrar virus que contienen desde 3.2 a 375 kilos pares de bases, y aquellos virus que contienen RNA pueden estar de 7 a 30 kilobases. Una característica muy importante, miren, el ácido nucleico permite clasificar a los virus específicamente en la familia. ¿Sí? Miren, aquí tenemos un gráfico de los ejemplos de aquellos virus que contienen DNA. Tenemos el herpes viridae, ¿sí? el papiloma viridae, los adenoviridae, ¿sí? El material genético permite la clasificación en familias. Luego tienen aquellos virus que contienen RNA, ¿sí? Dentro de esto están los adenoviridae, ¿sí? Los coronaviridae, los togaviridae, los retroviridae, ¿sí? Entre los más destacados. Mire, posterior a eso viene la cápside,
como ya les había mencionado anteriormente, esta es una estructura específicamente de tipo proteica, ¿sí? Las estructuras que forman la cápside se los denomina capsómeros, ¿sí? A diferencia, chicos, miren, de las bacterias que nosotros los determinábamos en relación a la forma, por ejemplo, bacilo o coco, en este caso a los virus se los determina dependiendo a la simetría, ¿sí? Miren, hay 3 tipos de virus. La simetría cúbica, ¿sí? Donde tienen forma icosaédrica, simetría helicoidal, ¿sí? Y simetría binaria, donde están combinados tanto la simetría cúbica como la simetría helicoidal. Y esto es característica principalmente de los bacteriófagos. Miren, ¿cuál es la función específicamente de la cápsula? Como ya habíamos visto anteriormente, proteger específicamente el material genético, ¿sí? Y ya les mencioné, también otorga simetría a los virus, ¿sí? Y también permite la unión del virus a la célula blanco. Y también las proteínas de la cápside están asociadas a una capacidad antigénica, que quiere decir que estimula específicamente al sistema inmunológico, ¿sí? La cápside, vamos a ver, también permite clasificar la presencia de la cápside y de la envoltura, permite clasificar a los virus en virus desnudos y virus envueltos, ¿sí? Los virus desnudos son aquellos que tienen únicamente el material genético y la cápside, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque pueden sobrevivir en el medio ambiente, resisten la desecación, resisten los ácidos, resisten al uso de detergentes, también son resistentes al ácido y obviamente a la bilis, y obviamente esta característica también permite que los virus con cápside sobrevivan al sistema gastrointestinal. Miren, la principal fuente de contaminación de estos virus es fecal oral, ¿sí? Además, ciertos virus desnudos se los ha encontrado en aguas residuales, y una característica también muy importante, en el medio ambiente estos tienden a desecarse, ¿sí? Pero algo muy importante, estos no pierden su capacidad infecciosa, ¿sí? Miren, este es otro gráfico. Tienen el material genético, tienen la cápside. A esto ya les había mencionado, es el virión, pero también se denomina nucleocápside. Y posterior a esto viene la envoltura, ¿sí? Esta envoltura está constituida por lípidos, proteínas y glucoproteínas, ¿sí? La envoltura le da específicamente inestabilidad al virus. Estos virus se caracterizan principalmente porque tienen que estar en un ambiente húmedo, o donde hay específicamente humedad, donde hay agua, donde específicamente en fluidos corporales, ¿sí? Miren, también se caracteriza porque en la envoltura nosotros vamos a encontrar lipoproteínas o glucoproteínas, ¿sí? Estas también conocidas, o nosotros las podemos encontrar como proyecciones o espículas, y estas también permiten unirse a las células blanco, ¿sí? Estas son proteínas específicas que ya vamos a ver más adelante, se van a unir a receptores específicos en la membrana de la célula blanco. La envoltura, chicos, es muy importante. Esta proviene específicamente, ya vamos a ver en la replicación viral, proviene específicamente de la membrana celular de la célula en la cual se va a replicar el virus, ¿sí? O existen ciertos virus que también utilizan
la membrana nuclear de la célula que están infectando. La presencia de la envoltura, en cambio, nos permite o nos da origen a los virus envueltos, ¿sí? Miren, estos tienden que vivir en medios acuosos, se ven afectados principalmente por la desecación, condiciones ácidas, los detergentes y los disolventes los inactivan, ¿sí? ¿Cuáles son los principales mecanismos de contagio de los virus que pertenecen a los virus envueltos o que presentan envoltura específicamente? Son contacto directo, transmisión sanguínea o sexual, picadura de insectos, mordedura de animales o aerosoles respiratorios. Igual, chicos, miren, estos virus que presentan envoltura, obviamente, las glicoproteínas le van a permitir unir a la célula blanco y también son estructuras altamente antigénicas que estimulan al sistema inmunológico, se producen estimulación del sistema inmunológico para producir respuesta tanto celular como humoral. Miren cómo nombramos a los virus, es diferente de cómo los hemos nombrado a los parásitos, a las bacterias y a los hongos, ¿sí? Miren, tienen la familia, vamos por el orden, termina en un sufijo virales, ¿sí? Luego viene la familia, que termina en el sufijo viridae, ¿sí? La subfamilia Virinae, el género termina en virus. Un ejemplo aquí tienen filovirus y el nombre en este caso que sería la especie es dependiendo de las características específicamente del nombre que tome el virus. Esto depende específicamente del descubridor del virus, del tipo de enfermedad que produce o del lugar donde se lo aisló por primera vez, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el ébola, ¿sí? El virus del ébola. Más adelante vamos a ver herpes 1 y 2, citomegalovirus, ¿sí? El virus de Epstein-Barr. Miren, depende, como ya les había mencionado, de ciertas características que tienen los virus para ser nombrados, ¿sí? Miren, al coronavirus es específicamente por características estructurales que presenta el virus, ¿sí? El Epstein-Barr, que lo vamos a ver más adelante, miren, toma el nombre específicamente por la unión de los apellidos de sus descubridores, ¿sí? Miren cuáles son las fases específicamente del ciclo celular. El primer paso, obviamente, es el ingreso del virus por la puerta de entrada. Erika, recuerda de todas las que hemos visto, ejemplos de puertas de entrada que tenemos. Erika. ¿Podrían ser las mucosas? Las mucosas, ¿sí? La piel. La piel tenemos la conjuntiva, las mucosas de la conjuntiva, vamos desde arriba, las mucosas nasales, ¿sí? Tenemos la boca, en este caso, las mucosas de la boca, ¿sí? Vamos luego la piel. Obviamente la mayoría de la piel es una puerta de entrada cuando ésta se encuentra lesionada. ¿Cuál más, chicos? La boca. Fluidos corporales, doctora, tal vez. En este caso, puertas. Chicos. Puertas de mosquito. En este caso, la piel es la puerta de entrada, ¿sí? Y los mecanismos de transmisión podrían ser de tipo vectorial, ¿sí? Miren, en este caso, o directo, penetración directa del virus, o también podría ser por transfusiones sanguíneas, ¿sí? O en este caso también por trasplantes de órganos. ¿Qué más? Vamos más abajo. Mucosas, ¿cuáles más? Del aparato urogenital, ¿sí? La mucosa anal son puertas de entrada, ¿sí? Miren, entonces lo que tenemos primero
es la puerta de entrada, ingresa el virus, ¿sí? Miren, aquí están ya las espículas, este es un virus envuelto, el que nos está mostrando en la gráfica, llega a la célula blanco, como les había mencionado anteriormente, en cada célula blanco hay un receptor específico, ¿sí? Igual, cada virus presenta una proteína específica que se va a unir a este receptor de membrana, ¿sí? Miren, por ejemplo, tenemos aquí, tiene ¿sí? Miren, por ejemplo, tenemos el virus, el receptor del virus herpes simple, ¿sí? Es el receptor del factor de crecimiento del fibroblasto. Tenemos el de la rabia, es el receptor de la acetilcolina. En el VIH tenemos las proteínas, específicamente el CD4, ¿sí? En los linfocitos T, y obviamente tenemos también proteínas específicas. Miren, aquí tienen el ejemplo del SARS-CoV-2, ¿sí? El receptor específico es el AC2, ¿sí? Y obviamente la proteína que se va a unir a este receptor específicamente es la proteína S, ¿sí? Entonces, obviamente el virus se va a unir donde hay en la célula que presenta este receptor, ¿sí? Miren, igual tienen otro ejemplo acá, igual del SARS-CoV-2, es similar al anterior, está el receptor específico, ¿sí? Viene el SARS-CoV-2 y se une específicamente con su proteína, ahí la unió, para ingresar al interior de la célula, ¿sí? Miren, también esta unión puede ser bloqueada y es uno de los mecanismos para el tratamiento del COVID, ¿sí? Miren, proteínas ligadoras, imitadoras de la proteína S se pueden unir al receptor, igual anticuerpos, ¿sí? O también pueden ser los anticuerpos, en este caso, miren, les muestran ya recuperados, se van a unir de pacientes ya recuperados, se van a unir específicamente al SARS-CoV-2 y van a evitar que el virus se una específicamente al receptor, ¿sí? Entonces, en este caso, como les había mencionado, todo virus tiene un receptor específico, ¿sí? Posterior a eso, miren, se da la penetración, ¿sí? No, perdón, la absorción, esta puede ser, miren, por varios mecanismos, puede ser penetración directa, fusión de las membranas o endocitosis, ¿sí? Una vez que el virus ya está en el interior de la célula, este pierde tanto su envoltura como su cápside, ¿sí? Y queda el material genético libre en el citoplasma de la célula. En este caso, miren, nosotros tenemos en el ejemplo un virus que tiene como material genético RNA, que porque es el virus de la gripe, ¿sí? Y miren, dentro de la cápside vienen ya enzimas como por ejemplo la transcriptasa inversa, que permite la conversión del RNA a DNA, ¿sí? Posterior a eso, miren, el DNA ingresa al núcleo de la célula y se combina con el material genético de la célula eucariota, en este caso, y empieza a replicarse, ¿sí? Posterior a eso, miren, se elimina RNA mensajero, tienen eliminación de RNA mensajero. En este caso van a ver RNA mensajeros que se traducen para específicamente formar las proteínas que forman los capsómeros
o proteínas que son encargadas de la producción de enzimas, ¿sí? Y obviamente el RNA, el material el material genético. Y también RNAs que pueden producir parte de proteínas que formarán, en este caso, como el complemento en la envoltura, ¿sí? Miren, posteriormente estos se vuelven a reagrupar, hay un ensamble del material genético, de la transcriptasa inversa y los capsómeros, ¿sí? Ustedes tienen ya acá el virión, nuevamente miren al final está la liberación, como les había mencionado, la envoltura es similar a las membranas celulares, ¿sí? Y obviamente con proteínas específicas que sintetizan el mismo o que están codificadas en el mismo material genético del virus, ¿sí? Vamos, para que se quede claro esto, les voy a mostrar un video de la replicación del virus, del HIV, para que quede más claro, ¿sí? Denme un ratito. Virus de inmunodeficiencia humana. La replicación del VIH tipo 1 es un proceso de múltiples etapas. Cada paso es esencial para el éxito de su replicación y es por ello un blanco potencial para los fármacos antirretrovirales. El primer paso es la infección de una célula hospedadora susceptible, por ejemplo, el linfocito TCD4. La entrada del VIH dentro de la célula requiere la presencia de receptores de superficie de membrana, el receptor CD4 y los correceptores CCR5 y CXCR4. Estos receptores interactúan con complejos proteínicos que se encuentran inmersos en la envoltura del virus. Esos complejos están compuestos por dos glicoproteínas, una extracelular llamada la GP120 y otra transmembranal llamada la GP41. Cuando el VIH se acerca a su célula diana, el GP120 se une a los receptores CD4. A este proceso se le denomina acoplamiento. Se promueve la unión a los correceptores. La unión a los correceptores da como resultado un cambio conformacional en la proteína GP120. Esto permite a GP41 desplegarse e insertar sus terminaciones hidrofóbicas en la membrana celular. Entonces GP41 vuelve a plegarse sobre sí misma. Esto acerca el virus a la célula y facilita la fusión entre sus membranas. La nucleocápside viral entra en la célula hospedadora y se fragmenta. De esta manera se liberan dos hebras de ARN y tres enzimas esenciales que son parte fundamental en la replicación: la integrasa, proteasa y la transcriptasa inversa. La transcriptasa inversa comienza con la transcripción reversa del ARN viral. Tiene dos dominios catalíticos.
el sitio activo de la ribonucleasa H, el sitio activo de la polimerasa. Aquí, una única hebra de ARN viral es transcrita a una doble hélice de ARN-ADN. La ribonucleasa H separa al ARN. La polimerasa completa entonces la hebra que queda de ADN para formar una doble hélice de ADN. Ahora, la integrasa entra en acción. Corta los nucleótidos de cada extremo 3' del ADN, creando dos extremos cohesivos. La integrasa entonces transfiere el ADN al núcleo de la célula y facilita su integración al genoma de la célula hospedadora. El genoma de la célula hospedadora ahora contiene la información genética del VIH. La activación de la célula induce la transcripción de ADN provírico en ARN mensajero. El ARN mensajero viral migra hacia el citoplasma, donde se sintetizan los componentes de un nuevo virus. Algunos de ellos deben ser procesados por la proteasa viral. La proteasa corta las proteínas más largas en proteínas core más cortas. Este proceso es esencial para crear virus infecciosos. Más tarde, las dos hebras de ARN viral y las enzimas de la replicación se agrupan y las proteínas core se unen entre ellas para formar la cápside. Esta partícula viral inmadura abandona la célula adquiriendo una nueva envoltura hospedadora y proteínas virales. El virus maduro ya está listo para infectar a otras células. Cada VIH se replica miles de millones de veces al día, destruyendo a las células inmunitarias hospedadoras y causando finalmente la progresión del VIH. Los fármacos que interfieren con los puntos claves de la replicación viral pueden parar este proceso. La entrada en la célula hospedadora puede ser bloqueada por inhibidores de la fusión. La inhibición de la transcriptasa reversa por inhibidores nucleotídicos o por inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleotídicos que forman parte del tratamiento antirretroviral. La acción de la integrasa puede ser bloqueada. Los inhibidores de la proteasa forman parte también de la terapia antiviral. Cada paso en el bloqueo de la replicación del virus es un paso para un mayor control de la enfermedad del VIH. ¿Sí? Miren, posterior a eso, vamos a determinar cuáles son los factores que están asociados principalmente a la patogenia viral. Entre ellos están los factores dependientes del virus, ¿sí? En este está asociado principalmente a la virulencia, al tropismo viral que les había mencionado anteriormente, que es la unión del virus específicamente a células que presentan el receptor, y también depende obviamente del inóculo viral, ¿sí? Del número de microorganismos que ingresan por la puerta de entrada, ¿sí? Y obviamente también de la respuesta inmunológica del paciente. Miren, posterior a esto también están factores ambientales. Dentro de esto está la temperatura, también juega un papel muy importante la humedad, la salinidad, obviamente el pH, la ventilación, y también hay factores que dependen del huésped específicamente. En este caso está la raza, el sexo, el estado inmunológico del paciente y el estado nutricional del mismo, ¿sí? Existen también dentro de los factores del huésped otros que pueden favorecer también, como en este caso la actividad grupal. Ya estamos viendo en el caso del coronavirus, ¿sí? Que es uno de los factores que predispone a adquirir esta infección respiratoria.
Luego sí, viajes, embarazos. Ya vamos a ver ciertas enfermedades virales que son transmitidas por contacto sexual y conductas sexuales de riesgo aumentan la prevalencia, ¿sí? Y lugares donde hay hacinamiento, como por ejemplo guarderías, cuarteles, ¿sí? Favorecen también la diseminación de los virus. ¿Cuáles son las principales fuentes de contagio para las infecciones virales? Los humanos infectados, en este caso tenemos los casos clínicos, que obviamente son los que van a tomar las medidas de precaución para evitar el contagio, y los subclínicos, que son las principales fuentes de contaminación, ¿sí? También tenemos ciertos virus que pueden ser transmitidos por animales, como por ejemplo la rabia, ¿sí? El dengue, que puede ser transmitido por un vector, ¿sí? El síndrome pulmonar agudo por virus del Andes también es asociado a animales. Tenemos mecanismos de contagio. Dentro de estos mecanismos de contagio tenemos los directos, ¿sí? Pueden ser de dos tipos, con contacto físico, ¿sí? Obviamente cuando hay contacto de mucosas y fluidos corporales, ¿sí? Un ejemplo muy común de esto es el HPV, ¿sí? Y sin contacto físico, donde el mecanismo principalmente es la inhalación de secreciones, ¿sí? Específicamente de aerosoles, ¿sí? Esto, en cambio, es muy común en infecciones respiratorias, ¿sí? Miren, también tenemos los métodos indirectos en los cuales el virus puede ser transmitido a partir o a través de un vehículo, ¿sí? ¿A qué denominamos vehículos? Son todos los elementos inertes que permiten la transmisión del virus. Dentro de estos puede ser el agua o los alimentos, ¿sí? Y también tenemos los indirectos a través de vectores, ¿sí? Ana María, ¿qué es un vector? Un vector no es el medio por el cual se transmite una enfermedad, ya sea, por ejemplo, los mosquitos, los animales invertebrados. Sí, pero los vectores son animales invertebrados, ¿sí? Que les quede claro. En este caso, el vector es todo animal invertebrado. Este puede ser de tipo mecánico o de tipo biológico, ¿sí? De tipo mecánico es específicamente cuando el parásito o el virus o el microorganismo es transmitido de forma pasiva, principalmente utilizando las patas, en este caso del artrópodo, y biológico cuando parte del ciclo de vida del microorganismo se da en el interior del vector, ¿sí? Ejemplos, chicos, de vectores que hemos visto hasta ahora. Vectores que hemos visto hasta ahora. La mosca tsetse. La ¿Sí? pulga. ¿Cuál más? La pulga. La pulga, ¿qué transmite la pulga? Peste bubónica. La peste, Yersinia pestis. ¿Cuál más? En parasitología, ¿cuál vimos? Ahí vimos full vectores. El mosquito Aedes que transmite la malaria. Aedes aegypti. ¿Cuál más? ¿Cuál más, chicos? Mosco anopheles. También. ¿Cuál más? También la garrapata. Las garrapatas. ¿Cuál más? ¿No hay las El chucas? las chinchucas o chinches. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Miren, ya vimos cuáles son las principales puertas de entrada, ¿sí? También hay las vías por las cuales pueden diseminarse los virus, ¿sí?
tenemos la vía local, es principalmente en la puerta de entrada. Ciertos virus tienden a reflejarse a nivel de las puertas de entrada o tejidos continuos, ¿sí? Y posteriormente también tienen la vía sistémica, ¿sí? Normalmente en la vía o en las puertas de entrada se denomina viremia primaria y posteriormente tienden a diseminarse por vía sanguínea, linfática o neural hacia otros órganos, ¿sí? Y a esto se lo considera como viremia secundaria. Y también tenemos la vía vertical. Esta es la que permite la transmisión del microorganismo de la madre al feto, ¿sí? O al niño. Y en este caso, al recién nacido. Ojo, chicos, dentro de la vía vertical hay 3. La transplacentaria, al momento, por contigüidad al momento del nacimiento, ¿sí? Por el canal vaginal y por alimentación alimentación con leche materna, ¿sí? Estas son las 3 vías. El citomegalovirus y el virus del VIH pueden transmitirse por las 3 vías. Miren, aquí igual tienen la puerta de entrada, ¿sí? Y el mecanismo de acción, el grupo de los virus, ¿sí? Aquellos virus que pueden producir viremia primaria en la puerta de entrada y aquellos que tienden a diseminarse, producir viremia secundaria y posterior las manifestaciones clínicas. Los virus, como les había mencionado anteriormente, se caracterizan porque necesitan una célula para poderse replicar, ¿sí? Obviamente esta célula se va a ver afectada por el ingreso de este microorganismo. Entonces, uno de los primeros pasos que puede producir los virus, específicamente los virus citopáticos, es la muerte de la célula, ¿sí? Esto se da principalmente por exceso de proteínas, acumulación de proteínas víricas en el interior de la célula eucariota o material genético, ¿sí? Estas alteraciones nosotros también la podemos visualizar mediante tinciones histológicas. Un ejemplo de esto es los cuerpos de inclusión, ¿sí? Que se caracteriza específicamente porque es la acumulación de proteínas tanto a nivel del núcleo o a nivel del citoplasma, ¿sí? Dependiendo del tipo de virus, toman nombres específicos. Por ejemplo, en el virus de la rabia se los conoce como cuerpos de Negri y en el citomegalovirus como inclusión en ojo de búho, ¿sí? Miren, tenemos aquí un ejemplo. Aquí están los cuerpos de inclusión. Miren, hay cambio en la morfología de la célula. O tenemos los cuerpos de Negri que están asociados principalmente a la rabia. También se puede dar otra alteración celular como es la fusión de células, ¿sí? Dando como resultado células multinucleadas. Miren qué es lo que se da aquí específicamente. Tienen células ya invadidas por los virus. Miren, hay unión intermembrana. Hay nuevamente, tengo una membrana con varios núcleos, ¿sí? Y a estas se les denomina células gigantes o sincicios, ¿sí? Y es característico del VIH, del paramyxovirus o el herpes simple, ¿sí? O también se puede evaluar, miren, en cultivos celulares, obviamente una de las técnicas de diagnóstico que se utiliza para las enfermedades virales es el cultivo celular, ¿sí? Porque obviamente va a producir alteraciones en el mismo. Miren, puede producir oscurecimiento del cultivo celular, redondeo de las células, obviamente la lisis, obviamente también
la célula gigante que ya les había mencionado anteriormente. Miren, aquí tienen un ejemplo de un cultivo celular en el cual está el control y una célula infectada con el sarampión, ¿sí? Miren el cambio morfológico en la estructura del cultivo celular. También existen ciertas virus que producen transformaciones malignas en las células, ¿sí? Y obviamente son aquellas que van a llevar a, o son virus oncogénicos que producen principalmente crecimiento descontrolado, una supervivencia prolongada y cambios morfológicos en la estructura de la estructura de la célula, ¿sí? Dando como principalmente como resultado el cáncer, ¿sí? Un ejemplo de esto es el HPV, ¿sí? Y también obviamente van a ver virus, ¿sí? Que son responsables de infecciones productivas que ingresan al interior de la célula, ¿sí? Y no producen ningún cambio morfológico ni funcional en la estructura de la célula. Miren cuáles son las formas evolutivas que tienden a darse como resultado de las infecciones virales. Tenemos las subclínicas y asintomáticas, donde juega también un papel importante la carga viral, ¿sí? No la carga, más bien el inóculo viral, ¿sí? Y el sistema inmunológico del paciente. Tiene la infección aguda, ¿sí? Que esta se da principalmente cuando la persona tiene el primer contacto con el virus, a lo que se denomina primoinfección, ¿sí? Y se caracteriza porque la mayoría de este tipo de infecciones son autolimitadas, ¿sí? Tienen también las infecciones persistentes, estas pueden ser crónicas o latentes. La infección crónica se caracteriza principalmente porque el virus completo o parte del genoma del virus se mantiene en la célula por tiempos prolongados. Estos pueden ser meses, años o permanecer de por vida. Puede darse o no las manifestaciones clínicas. Hay replicación continua del virus, pero esta replicación se encuentra en bajas concentraciones, ¿sí? Como les había mencionado, pueden haber síntomas clínicos leves o ausencia de las manifestaciones clínicas, ¿sí? Y tienen infecciones latentes, ¿sí? El virus posterior a la primoinfección permanece de forma latente, ¿sí? O de forma oculta. No se producen nuevas partículas virales mientras está en latencia y durante la latencia puede detectarse el ácido nucleico viral, pero el virus infectivo no puede ser demostrado, ¿sí? Y años después puede manifestarse con un cuadro severo, progresivo y que en meses puede llevar a la muerte del paciente. Y como les había mencionado, también va a haber la infección transformante, donde el resultado posterior a la infección viral va a ser el cáncer. Existen también ciertos virus que pueden afectar el sistema nervioso central y producir enfermedades degenerativas y progresivas. Miren, de esta forma nosotros los vamos a estudiar a los virus. En virus que contienen DNA con envoltura, virus que tienen DNA sin envoltura, ¿sí? Para que los vayan asociando mejor. Virus RNA sin envoltura, por eso ustedes en el libro tienen, dependiendo del orden que yo les vaya dando, los tienen que ir estudiando, porque a mí me parece que es más didáctico aprendérnoslos así, ¿sí? Miren, los vamos a estudiar por separados a los virus de la hepatitis y vamos a estudiar también los virus oncogénicos, obviamente dentro de cada clasificación anterior ya mencionada, ya vamos a estudiar eso, ¿sí? Y también ciertos virus que son transmitidos principalmente por vectores, que se los denomina arbovirus. Miren, vamos a empezar con los virus que tienen DNA con envoltura, ¿sí? Dentro de este grupo
están los herpes virus, ¿sí? Miren, dentro de los herpes virus están el virus del herpes simple 1 y 2, está el citomegalovirus, está el virus de la Epstein-Barr, está el virus 6, 7 y 8, el virus herpes 6, 7 y 8, ¿sí? ¿Cuál más me falta? Creo que les nombré todos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las características principalmente de este tipo de virus. Los herpes virus, chicos, se caracterizan principalmente porque posterior a la primoinfección, estos tienden a quedar latentes, ¿sí? Principalmente a nivel neuronal. En este caso de herpes 1 a nivel neuronal. Pero en general todos los herpes virus tienden posterior a la primoinfección a quedar latentes en las células que están invadiendo, ¿sí? Y posteriormente, cuando hay una alteración del sistema inmunológico o una inmunosupresión, estos tienden a reactivarse y a reaparecer, ¿sí? Miren, tenemos el herpes, virus del herpes simple, tenemos el 1 y el 2, ¿sí? Normalmente se estudia que el herpes 1 está asociado principalmente a producir manifestaciones clínicas encima de la cintura y los herpes tipo 2 debajo de la cintura, ¿sí? Pero los dos pueden producir tanto infecciones, ¿sí? Tanto sobre la cintura como debajo de la cintura, ¿sí? Miren cuál es el principal mecanismo de transmisión del herpes 1, el contacto directo, específicamente por la saliva, ¿sí? Una característica, miren, estos tienden a quedar en latencia a nivel de los nervios que se encuentran en los ganglios trigéminos, ¿sí? Y posteriormente a un proceso de inmunosupresión que puede ser el calor, el estrés, ¿sí? ¿Qué más? Calor, estrés, sí, principalmente son los dos que estimulan nuevamente la liberación de las neuronas, del virus desde las neuronas nuevamente hasta el lugar donde hubo la primoinfección, ¿sí? Miren, el herpes 1 está asociado principalmente a gingivoestomatitis. Esto es muy común en los niños. Se caracteriza principalmente, miren, porque hay lesiones vesiculares a nivel de la boca, acompañado posteriormente de fiebre, ¿sí? También es el agente causal del herpes labial, muy común cuando nosotros estamos sometidos a un proceso de estrés, ¿sí? Aparecen los famosos juegos que sabemos decir, ¿sí? Está asociado también a queratoconjuntivitis, ¿sí? Es agente causal de faringitis herpética, ¿sí? Miren, produce el paladizo herpético, ¿sí? También está asociado a meningoencefalitis, ¿sí? Y obviamente, como les había mencionado, el herpes simple 1 también puede estar asociado al herpes genital, ¿sí? El herpes tipo 1 se caracteriza, como ya hemos visto, producir principalmente exantemas vesiculares, ¿sí? Estas vesículas posteriormente tienden a formarse lesiones pustulosas, ulceradas o lesiones con costras, ¿sí? Miren, tenemos el herpes simple 2, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque está asociado, o el mecanismo de transmisión es el contacto sexual, ¿sí? Y al igual tiende
a quedar en latencia posterior a la primoinfección a nivel neuronal, ¿sí? A nivel del ganglio sacro, ¿sí? Es agente causal del herpes genital, como ustedes visualizan en la gráfica, ¿sí? Puede en el hombre afectar el glande, el tallo del pene o la uretra, ¿sí? Y en la mujer específicamente a nivel de vulva, vagina, cuello uterino, zona perianal y muslos, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque produce prurito y una secreción mucoide. Puede producir también proctitis, específicamente en la zona interior del recto y el ano, y este está asociado principalmente a la conducta sexual del paciente, en este caso de la persona, ¿sí? Este está específicamente asociado al sexo anal. También es agente causal de encefalitis herpética, al igual que el herpes 1 produce meningoencefalitis y el herpes tipo 2 también es el agente causal del herpes neonatal, ¿sí? Estos pueden ser transmitidos específicamente por vía transplacentaria o por contigüidad, o también por vía horizontal. Puede ser asociado al personal médico o a familiares del recién nacido, ¿sí? Y entre los cuadros en el recién nacido pueden producir septicemia o lesiones vesiculares. Y también si no tiende, una característica tiende a migrar el herpes tipo 2 hacia el hígado, hacia pulmones, sistema nervioso central y puede producir muerte, retraso mental o una incapacidad neurológica en el recién nacido, ¿sí? El herpes, como les había mencionado, está asociado principalmente a la conducta sexual del paciente. Tanto el herpes tipo 1 como el herpes tipo 2 el virus está activo en las lesiones, ¿sí? Entonces, en el caso del tipo 1 está activo en el líquido proveniente de las vesículas, ¿sí? Y en el tipo 2 igual está en las lesiones, ¿sí? Miren cómo se hace el diagnóstico del herpes 2, como ya les había mencionado, cambios morfológicos a nivel de las células en las cuales el virus se va a replicar. En este caso, se muestran, miren, células gigantes multinucleadas, ¿sí? O cuerpos de la base que se denominan cuerpos de inclusión de Codre, ¿sí? Son característicos de la mayoría de los herpes virus y tienen diagnóstico por pruebas moleculares para poder diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2, ¿sí? En este caso, las pruebas serológicas, determinar si tengo anticuerpos G o M no tiene mucha importancia, ¿sí? Miren, otro dentro de los herpes virus tenemos el virus de la varicela zoster, ¿sí? Este se caracteriza, ojo chicos, miren, todos los herpes tienden a quedar en latencia. Como ya todos sabemos, miren, la enfermedad primaria de la varicela zoster es la varicela. Esta se caracteriza obviamente porque es muy frecuente en los niños, ¿sí? Ojo, miren, la varicela zoster no hay más reservorios, el único es el humano. El virus tiende a replicarse en el tracto respiratorio, ¿sí? Por eso el mecanismo de transmisión es la inhalación de las gotitas respiratorias. Además también del contacto directo porque en el líquido de las vesículas hay la presencia del virus, ¿sí? Tanto en la varicela como en el zóster. Miren, es una enfermedad, una infección vírica ampliamente distribuida. En este caso, el virus posterior a la varicela, chicos, tiende a permanecer en latencia, ¿sí?
a nivel de los ganglios de la raíz dorso o también a nivel de nervios craneales, ¿sí? Igual, posterior a eso, hay un periodo hay una deficiencia, especialmente esto es muy común en los adultos mayores, una deficiencia de la respuesta inmunológica y tiende a aparecer lo que es el zóster, ¿sí? Miren cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la varicela, ¿sí? Tenemos el exantema pápulo-vesicular a nivel de la piel, ¿sí? Se caracteriza principalmente porque afecta el tronco, la cabeza y las extremidades. Hay fiebre, malestar. Una característica muy importante también de la varicela es que también infecta el cuero cabelludo, ¿sí? Estas vesículas posterior tienden a formar pústulas y costras, ¿sí? Y producen prurito. El tiempo o el periodo de incubación de la varicela es de 14 días. Y posteriormente, miren, como les había mencionado, tenemos el zóster, que esto es muy frecuente en las personas adultas. Igual, miren, hay la presencia de las vesículas dolorosas. Una característica muy importante, eso no les... que entre herpes y varicela zóster es que el herpes no produce lesión de la neurona en la cual se encuentra en latencia. En cambio, en la varicela zóster produce una lesión a nivel neuronal. Por eso también hay el cuadro clínico, la neuralgia post-zóster, que esto tiende a quedar crónico ya en este tipo de pacientes, ¿sí? Porque se produce lesión a nivel neuronal. Normalmente a nivel neuronal el virus suele quedar en latencia, específicamente en el soma neuronal. Miren, igual el zóster se caracteriza porque hay la presencia de las vesículas, ¿sí? Es muy común a nivel de la espalda, específicamente a nivel del tronco, ¿sí? Y posterior también tiende a complicarse en las personas inmunocomprometidas, puede producir neumonía, ¿sí? En adultos mayores o recién nacidos también puede tender a migrar hacia otros órganos y complicar el cuadro clínico a nivel de pulmones, cerebro o hígado, ¿sí? Y como todos sabemos, no hay tratamiento para la varicela, ¿sí? Y ni tampoco para el zóster, pero sí tenemos la vacuna. Igual, miren, es similar al herpes. Vamos a ver las mismas características a nivel celular. Miren, también tenemos el citomegalovirus. Este se caracteriza específicamente porque es un agente oportunista, ¿sí? Produce cuadros complicados en inmunocomprometidos, ¿sí? Y igual está asociado a enfermedades congénitas, ¿sí? Porque puede ser transmitido por la vía vertical. Igual, miren, el citomegalovirus se caracteriza principalmente porque permanece latente a nivel de los leucocitos, ¿sí? Igual, este virus, ¿sí? La viremia primaria, la replicación primaria se da a nivel del tracto respiratorio superior, ¿sí?
específicamente amígdalas, ¿sí? Y vías respiratorias. Por eso los principales, miren, mecanismos de transmisión en los niños, en este caso sería la saliva, ¿sí? Mediante vía transplacentaria, mediante vía vertical, la transplacentaria, el canal del parto y la leche materna. Yo les había mencionado que este puede ser transmitido por los tres mecanismos de la vía vertical. Y en los adultos está asociado principalmente al contacto sexual, transfusiones sanguíneas y trasplante de órganos. Miren, entre las manifestaciones clínicas que presenta el citomegalovirus, tenemos la infección congénita, que ya les había mencionado, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque puede producir microcefalia, convulsiones, sordera, ictericia o púrpura, ¿sí? Posteriormente a eso, el recién nacido puede eliminar al citomegalovirus en la orina por años, ¿sí? Y está asociado principalmente al 15% de morbinatos, este virus, ¿sí? En adultos inmunocompetentes puede producir mononucleosis, ¿sí? Fiebre, letargo, ¿sí? Y obviamente alteración a nivel de linfocitos. Y en adultos inmunocomprometidos puede producir neumonitis, hepatitis, retinitis, colitis o esofagitis. Y del citomegalovirus no hay vacuna. También tenemos el virus de Epstein-Barr, ¿sí? La enfermedad que produce también es conocida como la enfermedad del beso, ¿sí? Porque obviamente este es transmitido a través de la saliva, porque el virus también tiende a replicarse a nivel del tracto respiratorio, ¿sí? Este también se caracteriza porque actúa o afecta principalmente a los linfocitos B, ¿sí? En estos también quedan en latencia, ¿sí? Y los únicos reservorios del virus somos los humanos. Este es agente causal de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? O también conocida como la enfermedad del beso. Es muy frecuente en la población entre la edad de 25 y 30 años, ¿sí? Mire, dentro de la mononucleosis infecciosa se caracteriza principalmente porque hay una faringitis exudativa acompañada de fiebre, malestar, ¿sí? Hay linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿sí? Suele los cuadros complicarse, chicos, porque la faringitis tiende a confundirla con la faringitis bacteriana, ¿sí? Y en este caso se da como tratamiento la ampicilina. Y la ampicilina se ha asociado principalmente a la aparición de exantema en la mononucleosis. Y obviamente uno de los factores también o de las características de la mononucleosis es la fatiga, ¿sí? Porque los linfocitos B actúan o son células que son las encargadas de presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, esta producción de antígenos de linfocitos T produce un desgaste del organismo y está asociado principalmente a la fatiga. También puede producir hepatitis, encefalitis, ¿sí? Y
el Epstein-Barr se caracteriza también porque puede producir trastornos linfoproliferativos, ¿sí? Donde el virus produce transformación de la célula, ¿sí? ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo a adquirir este tipo de enfermedades? Son aquellas personas, ¿sí?, que han sido trasplantados, personas con SIDA, ¿sí? Miren, una característica muy importante o cómo determina la presencia de este virus en estos pacientes es la presencia de la leucoplasia vellosa oral, que es muy característico, y en aquellos pacientes donde tienen inmunodeficiencias principalmente de tipo celular, porque obviamente afecta sobre los linfocitos, ¿sí?, B, y también, obviamente, como ya les he mencionado, este es un virus que produce o está asociado a cáncer, principalmente linfoma de Hodgkin, linfomas de las células B, carcinoma nasofaríngeo y, como les había mencionado, la leucoplasia vellosa en pacientes con SIDA, ¿sí? Y no hay vacunas para el ¿sí? En el caso de que el cuadro clínico no sea complicado, no necesita de tratamiento, ¿sí? Miren, es la muy conocida, como les había mencionado, enfermedad del beso. El diagnóstico específicamente se hace en base a los síntomas que presenta el paciente y también mediante la biometría hemática, evaluando principalmente la presencia de linfocitos atípicos o la linfocitosis, ¿sí? Miren, también tenemos el herpes 6, 7 y 8, ¿sí? El 6 y 7 se caracterizan principalmente porque son transmitidos por la saliva. Estos afectan principalmente a los niños y son el agente causal de la roceola, ¿sí? Y también tenemos el herpes 8. Este es similar a las vías de transmisión del VIH, ¿sí? La vía más común es la sexual, o también puede estar asociado a trasplantes de órganos y es el agente causal del sarcoma de Kaposi, que es muy común en los pacientes con SIDA. Miren, dentro de los DNA con envoltura también tenemos a los poxivirus, ¿sí? Dentro de estos tenemos al de la rubiola, ¿sí?, que ya está erradicada, ¿sí? Y el único reservorio de este virus era el humano. Tenemos el virus de la vacinia, que no es agente causal de enfermedades en el humano, pero es dentro de este grupo, ¿sí? Y tenemos el virus del molusco contagioso, ¿sí? Este es muy frecuente en niños, es un cuadro clínico autolimitado, se caracteriza principalmente porque hay la presencia de tumores benignos pequeños, rosados, papulares o verrucosas a nivel de la piel, ¿sí? O las membranas mucosas, ¿sí? Igual es autolimitado y no hay la presencia de vacuna. Miren, también tenemos los virus que contienen DNA, pero sin envoltura. Dentro de este grupo están los adenovirus, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque son los mecanismos de transmisión son fecal oral, contacto directo, gotas respiratorias, pueden sobrevivir en el medio ambiente, pueden sobrevivir en las manos, pueden sobrevivir en los vomites, en las toallas, ¿sí? Y también el adenovirus puede sobrevivir en una inadecuada cloración, ¿sí? Es endémica también, miren, en lugares donde hay hacinamientos, principalmente en los cuarteles, ¿sí? Puede vivir
como ya les había mencionado, en fomites por semanas, ¿sí? Y a temperaturas de menos 20 grados centígrados puede vivir full años. Miren, a los adenovirus se los ha clasificado en 7 grupos y dentro de estos grupos hay tipos y estos tipos, ya vamos a ver más adelante, están asociados a diferentes patologías. Miren, el adenovirus puede producir infecciones a nivel del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Dentro del superior está la faringitis, ¿sí? Está la fiebre faringoconjuntival, ¿sí? O también puede producir una fiebre respiratoria, una enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? Miren, a nivel del tracto respiratorio inferior es el agente causal de la traqueobronquitis, específicamente los serotipos 3, 4, 7 y 21, ¿sí? Para este también hay la vacuna que cubre a estos serotipos y también produce infecciones a nivel del tracto digestivo, específicamente gastroenteritis, ¿sí? Esta se caracteriza porque produce diarrea sin sangre, ¿sí? Es muy frecuente en los niños y la mayoría de los niños tiende a complicarse el cuadro clínico y requieren hospitalización. Los serotipos asociados a gastroenteritis es el 40 y el 41 con mayor frecuencia. Miren, produce también infecciones oculares, ¿sí? Es agente causal de la queratoconjuntivitis, donde el tipo asociado con mayor frecuencia es el 8. Miren, también puede producir infecciones genitourinarias, ¿sí? Es el agente causal de cistitis hemorrágica, ¿sí? Donde hay específicamente prevalecen los serotipos 11 y 21. Y también en pacientes inmunocomprometidos puede producir neumonía o hepatitis. Es una infección autolimitada, no hay tratamiento, ¿sí? Y al adenovirus también se lo ha asociado que puede producir daños o alteraciones a nivel de las células que puede dar como resultado un sarcoma. Pero esto se ha determinado que específicamente es en animales del laboratorio, pero no en el humano. Y por último tenemos, miren, el papilomavirus. Sí, miren, ¿sí están revisando la diapositiva del papilomavirus, chicos? Sí, doctor. Sí, ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí? Miren, tenemos, ya lo vieron, es un DNA sin envoltura, ¿sí? El tamaño específicamente de este virus es de 50 a 55 nanómetros. Normalmente existen 100 serotipos del papilomavirus, pero únicamente 40 se han asociado a enfermedad en el humano, ¿sí? Estos se caracterizan porque pueden afectar a nivel de la piel, ¿sí? Específicamente a nivel de membranas de células escamosas y pueden afectar específicamente también las mucosas, ¿sí? Características en general del virus es resistente al éter, resistente al ácido y puede sobrevivir, ¿sí? Aproximadamente 1 hora a temperatura de 50 grados centígrados, ¿sí? Y miren, a partir de 1983 asociaron al virus con el primer lo asociaron específicamente a cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Miren, ¿cuáles son las principales vías de transmisión de este virus? Es por contacto sexual, por contacto directo con las lesiones, en este caso las verrugas a nivel de la piel o de las mucosas, ¿sí? Y también puede ser transmitido por vía vertical, específicamente transplacentaria,
¿sí? O por contigüidad al momento del nacimiento. Y también puede ser transmitido por fomites, principalmente toallas. Miren, al virus se lo ha clasificado también dependiendo a su capacidad oncogénica en 3 grupos, ¿sí? Tienen aquellos de alto riesgo, donde con mayor frecuencia están el 16 y el 18. Espérenme un ratito, por favor, ¿sí? Sí, miren, está el 16 y el 18 con mayor capacidad oncogénica, luego están el resto, está el 31, el 33, ¿sí? El 35, el 39 y los que ustedes logran visualizar posterior en la diapositiva, ¿sí? Miren, los de mediano riesgo, está el 68, el 26, el 53, el 64, el 65, 66, 67, 69, 70, 73 y 82. Y están los de bajo riesgo, ¿sí? O también se los denomina no oncogénicos, que está el 6 y el 11, ¿sí? Miren cuáles son las enfermedades que producen dependiendo a su capacidad. Tenemos los de bajo riesgo o no oncogénicos, son los que están asociados principalmente a cuadros benignos, ¿sí? Miren, a nivel de la piel, están asociados principalmente a la producción de verrugas, ¿sí? Plantar, la verruga común o la verruga plana, ¿sí? Miren, a nivel de las mucosas, produce el papiloma laringio, ¿sí? El papiloma oral, puede producir también el papiloma a nivel de la conjuntiva y es el agente causal del condiloma acuminado, ¿sí? También es el agente causal de la papilomatosis respiratoria recurrente. Este se caracteriza principalmente porque es el resultado de una adquisición del virus por vía vertical. Miren, esta es la característica principalmente de la verruga clásica producida por papiloma, por el papilomavirus, ¿sí? Miren, son verrugas blandas de coloración, ¿sí? Normal, morfología plana o elevada, y estas se caracterizan principalmente porque es parecido a la coliflor, ¿sí? Miren, tenemos aquellos fenotipos asociados a alto riesgo oncogénico, de donde están con mayor frecuencia el 16 y el 18, ¿sí? Estos son considerados de alto riesgo porque tienen la capacidad de sintetizar proteínas que se las cataloga específicamente como E5, E6 y E7, y estas tienen la capacidad específicamente o son capacidad oncogénica. Estos actúan específicamente sobre las proteínas que regulan el ciclo celular, específicamente la P53 o el del retinoblastoma, ¿sí? Entonces lo que hacen es bloquear a estas proteínas encargadas específicamente de modificar
a nivel del ciclo, parar el ciclo celular, modificar el daño producido en la célula, ¿sí? Y permitir que la célula se siga replicando normalmente. Entonces, estos oncogenes actúan específicamente sobre estas proteínas que regulan el ciclo celular y permiten la transformación a una célula maligna, ¿sí? Miren, por eso están asociados a cáncer de cuello, de útero, vulva y vagina, miren, en un porcentaje de 40 al 80%, ¿sí? Miren, está asociado también, o se ha encontrado estos fenotipos específicamente en cáncer anal en un 88 y 94%, también en cáncer de pene y en regiones distantes como por ejemplo la orofaringe en un 35 y 50% y a nivel de la cavidad oral en un 5 o 15%, ¿sí? Miren, ¿qué es lo que ocurre normalmente para que se produzca la patología del HPV? ¿Sí? Miren, para que esta pueda ingresar al interior de la célula, miren chicos, tiene que haber principalmente una microabrasión a nivel de la mucosa, ¿sí? Porque lo que tienden a buscar específicamente el virus del papiloma es células poco diferenciadas como las células basales, ¿sí? Y posteriormente, miren, van desarrollándose, hay desarrollo o diferenciación celular y nosotros vamos a tener, dependiendo de las características, tanto el grado 1, el grado 2 y el grado 3, que serían como la parte benigna, ¿sí? Estos se caracterizan específicamente, si ustedes visualizan en la gráfica, miren, está el citoplasma de la célula y está el núcleo, ¿sí? Para que se dé la parte benigna, como se dice, el virus, o para que se dé en sí la displasia y luego la neoplasia, el virus no debe ingresar en el interior de la célula. Ustedes ven únicamente el virus se encuentra en el citoplasma de la célula. Para que llegue a producirse una transformación, chicos, de la célula, debe el virus ingresar en el interior de la célula y posterior a eso producir las proteínas oncogénicas, ¿sí? Que va a dar como resultado ya una neoplasia en este caso y posteriormente un cáncer invasor, ¿sí? Ojo, miren chicos, para que se dé para que el virus pueda ingresar, tiene que haber una microabrasión en la mucosa. Y para que pueda producir la parte invasiva, no más bien, el cáncer tiene que internalizarse en el núcleo, replicarse, posteriormente dar como resultado la traducción de proteínas oncogénicas y posteriormente ya la transformación total de la célula, ¿sí? Miren, ¿recuerdan cómo se llaman? Ustedes ya vieron citología, cómo se llaman las células que yo puedo visualizar posterior a la invasión del HPV. Los coilocitos. Los coilocitos, ¿sí? Entonces, miren, normalmente en un cuadro clínico no benigno, en este caso, el virus, dependiendo de las células, ¿sí? Miren, de la maduración de las células, no maduración, sería maduración sería no. Sí, puede ser eliminado posteriormente. Esta eliminación puede ser hasta de 2 años, ¿sí? Pero para que se dé ya el cuadro maligno, en este caso tiene que haber ya producción de proteínas oncogénicas, ¿sí? Normalmente existen en este caso los serotipos
no oncogénicos, ¿sí? Que invaden las células basales y posteriormente pueden ser eliminados hasta máximo 2 años, ¿sí? Y obviamente los que tienen capacidad oncogénica van a producir la transformación y diferenciación celular hasta dar como resultado un cáncer invasivo. Miren, aquí tenemos cuáles son los factores principalmente asociados a la adquisición de este virus, ¿sí? Miren, inicio de la vida sexual, el primer embarazo en edad temprana, ¿sí? Las relaciones sexuales con distintos compañeros, ¿sí? La multiparidad, el tabaco también está asociado, infecciones previas también como el VIH o infecciones por herpes virus, infecciones también de transmisión sexual pero de tipo bacteriana como por ejemplo clamidia o neisseria, el uso prolongado de anticonceptivos, ¿sí? Deficiencias de vitamina A y D, el uso de retinoides, de factores de crecimiento, ¿sí? De citoquinas y obviamente las radiaciones. Miren, esta es información a nivel de Loja, donde el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Es la segunda causa de cáncer, ¿sí? Aquí tenemos igual, miren, de cada 685 casos de cáncer, el 58% está presente en las mujeres, ¿sí? Igual tienen aquí el cáncer más común, está el cáncer de cervix in situ y con un 11.2% ya el cáncer de cervix invasor. Miren, nosotros, bueno, unas compañeras a nivel de la universidad hicieron un estudio para determinar el fenotipo más frecuente en la población a nivel sur del Ecuador, ¿sí? Igual se determinó que los fenotipos aislados con mayor frecuencia es el 16 y el 18, seguidos del 58 y del 59 a nivel de nuestra población. Igual miren en estudios de otros países, en este caso es de mexicanas, igual miren una citología normal, prevalece igual el fenotipo 16, en una lesión de bajo grado está el 16 y el 18, en uno de alto grado igual está el 16 y en el caso del cérvico uterino el 16 y el 18, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico? Como ya les había mencionado, la visualización de los coilocitos, ¿sí? Estos se caracterizan principalmente porque son queratinocitos, ¿sí? Hipertrofiados. Ustedes ven la presencia aquí del halo transparente, ¿sí? Y la presencia del núcleo arrugado. Es característica principalmente de la presencia del herpes, del papiloma virus, ¿sí? Y obviamente la prueba que debería ser la prueba gold estándar es la prueba molecular en la cual a mí me va a determinar específicamente el fenotipo que está produciendo esta lesión, ¿sí? Determinamos si es de bajo riesgo, de medio riesgo o de alto riesgo para producir cáncer, que sería a nivel de nuestras poblaciones, lo hacen a nivel de Cuenca, Quito y Guayaquil, creo, pruebas moleculares, ¿sí? Porque pueden haber cultivos, citologías negativas, pero que ya nos da positivo para algún fenotipo, ¿sí? Miren cuál sería el tratamiento específicamente para las verrugas de la piel. Podría ser
obviamente la extirpación por varios mecanismos, crioterapia, electrocauterización, ¿sí? O métodos químicos, igual a nivel de los papilomas laringeos, la extirpación de los mismos, para los cuadros ya más complicados, el SIDO-COVID, y sabemos que para este virus ya hay una vacuna, ¿sí? Hay 3 vacunas, hay una tetravalente que cubre a los a los fenotipos, perdón, de bajo riesgo y de alto riesgo. Tenemos vacuna divalente, son donde cubre únicamente los de alto riesgo, y una nonavalente que cubre los de bajo, de alto riesgo y algunos de mediano riesgo, ¿sí? De lo que yo había leído, a nivel del Ecuador está la nonavalente, ¿sí? Miren, y por último, como virus que contiene DNA, pero que presenta envoltura, ¿sí? Que no presenta envoltura, tenemos los parvovirus B19, ¿sí? Este virus se caracteriza porque tiene afinidad específicamente por los precursores de los glóbulos rojos, y también tiene afinidad por células endoteliales, ¿sí? Este se caracteriza también porque el mecanismo de transmisión es a través de la vía respiratoria y de la vía transplacentaria, ¿sí? Puede producir en niños un cuadro simple como una gripe, pero también está asociado, pues, uno de los agentes causales del eritema infeccioso, ¿sí? Este se caracteriza principalmente porque hay el exantema a nivel de las mejillas, de los brazos y las piernas, ¿sí? Hay fiebre, y obviamente como afecta los glóbulos rojos, hay un descenso de la hemoglobina, ¿sí? En adultos también puede producir poliartritis a nivel de manos, de muñecas, de rodillas y tobillos, ¿sí? Y en pacientes inmunocomprometidos puede producir una infección crónica, ¿sí? Característico principalmente es una anemia crónica acompañada de leucocitopenia y trombocitopenia, ¿sí? También por vía transplacentaria, el parvovirus B19 es agente causal principalmente de hidropesia fetal, y también puede producir abortos. Y ahí nos quedamos, chicos. Esto, lo último, lo vemos la próxima semana. Les voy a enviar ahora una tarea. Esta la terminan y la suben. Les voy a dejar hasta mañana en el Canvas activado para que la suba. Son casos clínicos, porque eso no hice todavía con ustedes casos clínicos de micología, ¿no es cierto? Esa tarea me está pendiente No, con doctor, ustedes. no, doctor. No, entonces No, doctor. les dejo hasta mañana 12 de la noche para que puedan subir esta actividad. Les subo ahora en el Canvas para que los resuelvan. Los casos clínicos están asociados a micología. Mande. ¿Son individual o grupal? No, estos son grupales. No se olviden que los casos clínicos Ya, son gracias, doctor. grupales, y deben subir una sola tarea por grupo, ¿sí? ¿Preguntas, chicos? No, doctor. No, doctor. ¿Seguro? Yo tengo una pregunta. Dígame. En cuanto al virus del Epstein-Barr, ¿este también puede ser transmitido por vía sexual? El Epstein-Barr no. No. No, Así- es únicamente transmitido por la saliva. Ya. No Listo. es transmitido por contacto sexual. Por contacto directo sí, pero contacto sexual no. Es únicamente producido, y por eso es asociado principalmente a la saliva.
Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, doctor. No, doctora. Entonces, chicos, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Y terminamos de ver virus. Doc, una pregunta. Los últimos, dígame. Yo había escuchado que del herpes, o sea, ya el virus todos lo teníamos, pero simplemente que no se manifiesta. ¿Es esto así o no? Sí, pueden ser, como le digo, ahí también juega un papel muy importante el sistema inmunológico del paciente. Yo creo que la mayoría de las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido las vesículas a nivel de la boca, alrededor de la boca, lo que se conocen como los famosos fuegos, ¿sí? Es muy frecuente cuando nosotros nos vamos a la playa, la temperatura, ¿sí? Permite la reactivación de este microorganismo. Pero hay ciertas personas que nos da una vez y nunca más se vuelve a reactivar, ¿sí? Pero hay otras personas que es muy frecuente que se sometan a un proceso de estrés y salen a brote lo que se conoce esto como la mayoría de la gente le dice los fuegos comunes, ¿sí? Se someten a un proceso de estrés y tienden a aparecer, ¿sí? Yo creo que la mayoría de la población nos hemos pasado por un herpes simple, la mayoría, ¿sí? Pero ahí también, como les digo, el sistema inmunológico, dependiendo, ¿sí? Juega un papel también muy importante. Puede ser que estén, pero todos los herpes virus tienden, ya sea el 1 o el 2, a quedar latente en nuestro cuerpo, dependiendo cómo responde nuestro sistema inmunológico al estrés, a la hipotermia, ¿sí? A la fatiga y también, por ejemplo, los fármacos inmunosupresores también producen reactivación del herpes simple, ¿sí? Si usted es, yo creo que la mayoría de la población hemos tenido herpes simple tipo 1, ¿sí? De ahí que se vuelva a reactivar depende de la respuesta inmune del paciente. Ya, gracias. ¿Alguien más? Creo que no, doc. Creo que no. No, doctor. Entonces, les subo ahora, chicos, el caso clínico, como les había mencionado. Esto es específicamente asociado a micología y a bacteriología, los casos que ustedes se van a encontrar, ¿sí? Si tienen alguna duda del caso clínico, le pueden escribir a la persona que tiene el contacto conmigo por el WhatsApp y me hacen alguna pregunta, ¿sí? Entonces, la próxima clase terminamos la última parte de los virus. Solo nos faltan los de RNA y los virus de la hepatitis, que lo vamos a ver por separado. Y chicos, sin más que decirles, me despido. Les deseo un buen fin de semana. Yo sé que les toca estudiar. Nuevamente, chicos, estudien a conciencia. Son ustedes los que se están preparando para ser los nuevos médicos. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta la próxima semana. Muchas Igualmente, gracias, doctora, hasta luego. Doctora, hasta luego. Hasta luego. Gracias,